Preside este importante evento de programas para el bienestar la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, ingeniero Salomón Jara Cruz. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La derechohabiente del programa Pensiones Mujeres Bienestar, Ángela Aquino Centeno. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Narmi Leticia Sierra Vázquez. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, José Antonio Esteva Medina. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Azalia Luisa Pérez. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Elena González Galindo. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. Al presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mergía García. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, ingeniero Salomón Jara Cruz. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la región de la Mixteca, de Juxtlahuaca, Tecomaxtlahuaca, Coicoyán de las Flores, San Martín Peras, en fin, de todos los municipios de esta hermosa región de nuestro estado de Oaxaca. Queremos agradecer y dar la bienvenida a una gran presidenta de México, la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidenta, por estar en esta región donde el general Lázaro Cárdenas del Río dio su vida, su amor, su cariño a esta hermosa región. Muchas gracias a todos los integrantes del gabinete que lo acompañan y saludo, por supuesto, al presidente municipal de este bello municipio, Arsenio. Muchas gracias, presidente. Presidenta, agradecerle que esté presente en esta región históricamente marginada, abandonada, donde conviven y coexisten pueblos que reflejan nuestra gran riqueza y diversidad étnica, cultural y lingüística. Aquí, junto a nuestros hermanas y hermanos, hemos trabajado y seguiremos trabajando para reducir la desigualdad y sembrar la semilla de la paz con justicia y dignidad. Hemos promovido un nuevo pacto social y nos sentimos orgullosos de estar cerca y trabajar de la mano con todos los pueblos y comunidades de esta región. Con la cuarta transformación, la política social asistencialista se ha convertido en una nueva estrategia de inclusión y bienestar basada en el principio fundamental de que por el bien de todos, primero los pobres. Y siguiendo
este principio rector, los programas de bienestar se han incorporado como derechos en nuestra Constitución. Muchas gracias, Presidenta, y tenemos que dar también las gracias a uno de los mejores presidentes que hemos tenido en esta época moderna, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora que hemos venido por carretera, nuestra presidenta ha estado viendo los caminos, las necesidades, y estuvimos platicando en todo este recorrido de varios caminos que ella ya seguramente va a comentar más a rato. El camino que va de Tecomaxtlahuaca a Coicoyán de las Flores hasta llegar también a San Martín Peras es un camino de necesidad muy importante de nuestros pueblos. Así también en la carretera que viene desde Guajuapan hasta Juztlahuaca, llegando hasta Putla, es otro camino que estuvimos comentando. El otro camino que va de la parte de Guajuapan, de León, Mariscala y Tamazola es otra necesidad. Y también el camino de Yucudá, de San Juan Tepozcolula hasta Tlaxiaco y llegar al Carrizal y así como Putla, son los caminos que hemos venido platicando y seguramente la presidenta nos va a dar muy buenas noticias de estos caminos. Decirle, presidenta, que esta región de la Mixteca oaxaqueña hay mucha migración, hermanos, hermanas que están en Estados Unidos, que viven en California y otras regiones de Estados Unidos. Y ellos siempre regresan a sus comunidades, vienen a la fiesta y no olvidan a su pueblo. Por eso nosotros estamos muy agradecidos con usted en su política en defensa de nuestra soberanía y de nuestros hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos. Es lo que requerimos, la defensa que ha hecho usted de manera muy firme con nuestros pueblos originarios. Gracias, presidenta, por estar aquí en Oaxaca, en nuestra región de la Mixteca. Bienvenida a usted y a todos los integrantes de su gabinete. Muchas gracias. ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que vivan nuestros pueblos de la región Mixteca! ¡Que vivan nuestros pueblos originarios! ¡Que viva Oaxaca! Muchas gracias. Solicitamos respetuosamente la palabra a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, saludamos con mucho... Con el permiso de la presidenta, saludamos con mucho afecto y cariño al gobernador del estado de Oaxaca, al ingeniero Salomón Jara. Muchísimas gracias por recibirnos este día. Y también a mis compañeros de gabinete que nos acompañan y a las mujeres que también están en este presidium, en representación de todas y cada una de ustedes, mujeres que se encuentran este día con nosotros. Desde aquí reconocemos la lucha y la resistencia de las comunidades mixtecas y triquis que han mantenido vivo el legado de nuestros ancestros y han enriquecido nuestro proyecto de nación que nace de los valores del México profundo. La Mixteca vive en el corazón de los programas de bienestar y especialmente desde el inicio del gobierno, nuestra presidenta nos ha hecho mucho hincapié de seguir trabajando por el bienestar de quienes aquí habitan.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de nuestra presidenta, se están cumpliendo dos compromisos muy importantes: que los programas de bienestar continúen, pero también que haya nuevos programas que beneficien a más personas. Pero de entre todos y todas, la prioridad han sido las mujeres. Por eso el día de hoy vamos a entregar las tarjetas de pensión Mujeres Bienestar, que es un programa que reconoce el trabajo de todas las mujeres que han hecho a lo largo de su vida y que el reconocimiento lo han tenido, pero ahora van a tener un apoyo concreto que nuestra presidenta con mucho orgullo les entrega y les reconoce. Y gracias a que es nuestra primer mujer presidenta, se reconoce este trabajo. Por eso es tan importante que las mujeres alcancen los niveles más altos del gobierno para que se conozca y reconozca lo que las mujeres necesitan en su vida. Esta pensión será de 3,000 pesos bimestrales y cuando cumplan 65 años entrarán de manera automática a la pensión de adultos mayores, que también hay que decir, este año tuvo un aumento a 6,200 pesos bimestrales que hoy reciben nuestros adultos mayores, y las personas con discapacidad recibirán 3,200 pesos cada bimestre. Este mes de enero y febrero ya se hicieron los primeros pagos de este año, pero también el segundo compromiso es que hubieran más programas para las personas que más lo necesitan, porque la guía de todo lo que hacemos se fundamenta en el ideal que por el bien de todos, primero los pobres. Por eso también se implementan la beca Rita Cetina, que entrega una beca a los estudiantes de secundaria, y eso también a las mamás nos da tranquilidad que nuestros hijos tengan un apoyo para seguir estudiando. Y el programa de salud Casa por Casa contratará 22,500 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros que van a visitarlos en sus domicilios, que les llevarán la atención médica, como dice el programa Casa por Casa. De esta manera, con el corazón del gobierno puesto en la Mixteca oaxaqueña, vamos a seguir trabajando para que florezca la esperanza todos los días y que llegue el bienestar al pueblo oaxaqueño. Muchísimas gracias y que viva la Mixteca. Procedemos con la entrega de tarjetas a derechohabientes del programa Pensión Mujeres Bienestar a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicano, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recibe la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Ángela Aquino Centeno. Recibe la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Narmi Leticia Sierra Vázquez. Recibe la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Azalia Luisa Pérez. Recibe la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Elena González Galindo. A continuación, hace uso de la palabra la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Azalia Luisa Pérez.
Buenas tardes, querida presidenta, y a todas las autoridades que hoy nos acompañan. Este día, 25 de enero del 2025, este hermoso lugar llamado Juxtlahuaca, mi pueblo, la recibe con mucho cariño. Se viste de gala para darle la más calurosa de las bienvenidas a usted, la primera presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. También es un día muy especial y memorable, pues hoy recibimos la tarjeta de pensión del programa Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, la cual significa para mí, muy en especial, la empatía que usted tiene con el género y el reconocimiento a la labor que hacemos todas las mujeres diariamente, teniendo un papel fundamental en los roles de cuidado y procuración de las familias de México. Sé que en sus primeros 100 días nos ha demostrado su preocupación por nosotras y que de igual forma hace un gran esfuerzo usted diariamente para mejorar nuestro país, y en todos los rubros usted está preocupada, principalmente en el sector salud. Le pido encarecidamente que voltee a ver nuestro hospital rural. Que tiene muchas carencias y que atiende a muchas comunidades que hoy están presentes. Muchas gracias, señora presidenta, por su visita y por tenernos a los oaxaqueños y a las oaxaqueñas en sus pensamientos y en su corazón. Nos da mucho orgullo que usted hoy esté presente aquí. Quiero pedirles a todas las mujeres y a todos los presentes que le den un gran aplauso para que ella sienta nuestro cariño. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias a todas, a todos, por esta hermosa recepción. Estoy muy conmovida. Salimos temprano de Guajuapa, pensábamos llegar aquí como 11:30 y nos fueron parando en cada pueblo, en cada comunidad, dándonos su abrazo, su cariño, sus peticiones, y por eso se nos hizo un poco tarde. Pero vengo con el corazón repleto de amor. Y como decimos en la Cuarta Transformación, amor con amor se paga. Con mucho cariño, de verdad, estoy conmovida y muy agradecida. La generosidad del pueblo de México no la tiene ningún pueblo en el mundo, ninguno. El pueblo de México es un pueblo extraordinario, generoso, fraterno, solidario. Nuestros hermanos y hermanas que se van a trabajar a los Estados Unidos son la mejor muestra de ello. Ellos se van allá buscando ayudar a sus familias, llegan allá, trabajan y nunca se les olvida su pueblo. Siempre envían su apoyo cada mes a sus familias, y por eso hoy y siempre vamos a defender al pueblo de México donde esté, en México, en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo.
¡Que vivan las y los migrantes! Las mexicanas, los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera, que son muchos. A ver, yo pregunto aquí, ¿quién tiene un familiar que vive allá, del otro lado? Yo también tengo allá a mi hermana que vive allá desde hace 35 años. Todos tenemos, los mexicanos, un familiar. Son 37, hay quien dice que son 39 millones de mexicanos, sea de primera generación o que ya tuvieron sus hijos allá. Y gracias a ellos llegan recursos a las comunidades, a nuestras familias. Pero que se oiga bien y que se oiga fuerte, las y los mexicanos allá sostienen la economía de los Estados Unidos, en el campo, en los servicios, en todos lados. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que se vaya a ayudar. Así que van a recibir siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y si regresan a México, regresan con nuestros brazos abiertos para darles todo lo que se merecen, porque son generosos, solidarios, como es el pueblo mixteco y todos los pueblos de nuestro país. Decía que estoy conmovida de recorrer esta tierra de Oaxaca. Quiero agradecerle a Salomón Jara, el gobernador Salomón Jara, porque es un hombre dedicado a su pueblo. A veces no alcanza el recurso del Estado. Él busca jalar recursos de un lado, de a otro, que todo mundo pueda tener un poco. Pero por eso estoy decidida a apoyar al pueblo de Oaxaca, a Salomón, a su gobernador y a todas y a todos ustedes. A todo México, pero en particular al pueblo de Oaxaca. Decimos que estamos viviendo, le llamo yo, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ese nombre me vino a la mente un día que recibí el bastón de mando del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador. Se hizo una encuesta en nuestro movimiento para ver quién iba a representar en la elección presidencial, y el pueblo de México decidió dos cosas. Una, continuar con la transformación, y la otra, porque en aquel momento participábamos 6 en la encuesta, éramos 5 hombres y una mujer. Y el pueblo de México dijo que siga la transformación, y también dijo, es tiempo de mujeres. Y entonces recibí el bastón de mando del movimiento y recordé cuando trabajé con él en la Ciudad de México, cuando él fue jefe de gobierno. Allá se construyó un segundo piso en el periférico, la avenida más importante de la ciudad. Construimos un segundo piso, y un día me llamó cuando él era jefe de gobierno, porque yo trabajaba con él como secretaria del Medio Ambiente. Me llamó y me dijo, ayúdame a que, además de que sea secretaria del Medio Ambiente, me ayudes a coordinar la construcción del segundo piso. Y entonces recordé ese momento cuando me dio el bastón de mando y pensé, no me toca, porque no solo le toca a quien entonces representaba solo el movimiento y hoy a toda la República. Me corresponde no solo a mí, a todas y a todos los mexicanos construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. En 2018 el pueblo de México ya no quiso seguir con los gobiernos de antes, con los gobiernos del PRIAN. Quiso que hubiera un cambio, y el cambio llegó con el presidente López Obrador. Sobre todo lo más importante, el gobierno dejó de mirar a unos cuantos, a los de arriba, a los de más arriba. El gobierno llegó
para mirar al pueblo de México y para procurar al pueblo de México y para ayudar al pueblo de México. Ahí es cuando inició la transformación. Se hicieron muchas cosas en el sexenio anterior y ahora nosotros pues nos toca seguir por el mismo camino, continuar con la transformación. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir seguir con los mismos principios, las mismas causas por las que luchamos, porque no terminamos de luchar, no porque llegamos a la presidencia se acabó la lucha. Ahí en la presidencia hay que seguir luchando, con una máxima, con un principio, que es lo que muestra en el gobierno, que es justicia, sino también porque se demostró que cuando se apoya al pueblo de México, a todo el país le va mejor. Antes, cuando se apoyaba solo a los de arriba, se hizo una encuesta en nuestro movimiento para ver quién iba a representar en la elección presidencial y el pueblo de México decidió dos cosas. Una, continuar con la transformación y la otra, porque en aquel momento participábamos 6 en la encuesta, éramos 5 hombres y una mujer. Y el pueblo de México dijo que siga la transformación y también dijo, es tiempo de mujeres. Y entonces recibí el bastón de mando del movimiento y recordé cuando trabajé con él en la Ciudad de México, cuando él fue jefe de gobierno. Allá se construyó un segundo piso en el periférico, la avenida más importante de la ciudad. Construimos un segundo piso y un día me llamó cuando él era jefe de gobierno, porque yo trabajaba con él como secretaria del Medio Ambiente. Me llamó y me dijo, ayúdame a que además de que sea secretaria del Medio Ambiente, me ayudes a coordinar la construcción del segundo piso. Y entonces recordé ese momento cuando me dio el bastón de mando y pensé, no me toca, porque no solo le toca a quien entonces representaba solo el movimiento y hoy a toda la República. Me corresponde no solo a mí, a todas y a todos los mexicanos construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. En 2018 el pueblo de México ya no quiso seguir con los gobiernos de antes, con los gobiernos del PRIAN, quiso que hubiera un cambio y el cambio llegó con el presidente López Obrador. Sobre todo lo más importante, el gobierno dejó de mirar a unos cuantos, a los de arriba, a los de más arriba. El gobierno llegó para mirar al pueblo de México y para procurar al pueblo de México y para ayudar al pueblo de México. Ahí es cuando inició la transformación. Se hicieron muchas cosas en el sexenio anterior y ahora nosotros pues nos toca seguir por el mismo camino, continuar con la transformación. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir seguir con los mismos principios, las mismas causas por las que luchamos, porque no terminamos de luchar, no porque llegamos a la presidencia se acabó la lucha. Ahí en la presidencia hay que seguir luchando, con una máxima, con un principio, que es lo que muestra en el gobierno la generosidad del pueblo de México. Un principio que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el principio con el que gobernamos. No hay otro. Primero, quien menos tiene, no solo porque es justicia, sino también porque se demostró que cuando se apoya al pueblo de México, a todo el país le va mejor. Antes, cuando se apoyaba solo a los de arriba, pues solo había mayor pobreza, mayor desigualdad. Ahora se apoya desde abajo y a todo el país le va mejor. Es distinto. Ese es el primer principio. El segundo es un principio de Benito Juárez García que dice,
no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El gobierno está para servir al pueblo y el recurso del pueblo es del pueblo de México, no es de ningún gobernante, es del pueblo y se le regresa al pueblo en programas, en apoyos, en derechos y en obras públicas para el bienestar. Y el tercer principio dice, con el pueblo todo, sin el pueblo. Por eso ahora, el 1 de junio de este año, no sé si sabían, pero el 1 de junio va a haber una elección en todo el país, una elección por primera vez para elegir a todos los jueces, a todos los magistrados y a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes solo se elegía a la presidenta o al presidente, al gobernador, al Congreso, a los diputados, diputadas, senadores, pues ahora por primera vez en la historia y porque así lo quiso el pueblo de México, vamos a elegir a todo el Poder Judicial. Vamos a ser el país más democrático del mundo, que elige a todos. Y eso ¿saben de dónde surge? De los pueblos originarios, que son generosos y además deciden elegir a sus propios representantes. Ahora el Poder Judicial va a servir al pueblo de México y a la nación. Va a dejar de servir a unos cuantos. Así que no se olviden, 1 de junio, elección en México para el Poder Judicial. Pues esos son los principios también del segundo piso de la transformación. Ahora, ¿qué más continúa? Pues continúan todos los programas del bienestar, todos los que dejó el presidente. Continúa la pensión adulto mayor, continúa el apoyo a personas con discapacidad, continúa el apoyo a todos los jóvenes de preparatoria, continúa el programa Sembrando Vida, el programa Producción para el Bienestar, el programa de fertilizantes gratuitos, todo continúa igual que antes, pero tiene una virtud, ya no son programas, ya son derechos. ¿Saben por qué? Porque gracias a los senadores y diputados ya está en la Constitución de la República, ya ningún presidente va a poder quitar esos programas, son derechos. Pero dijimos que era el segundo piso, se pusieron las bases, los cimientos, y ahora vamos por más para el pueblo de México. ¿Qué significa eso? Pues hay 3 nuevos programas del bienestar, 3. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Quién tiene aquí entre 60 y 64? A ver, levante la mano. Yo también, Entre 60 y 64 años. Como bien dijo nuestra secretaria del Bienestar, Ariadna, pues cuando se cumple 60 años ahora en México, vamos a empezar 63 y 64 y en pueblos originarios de 60 a 64. Así que aquí en Santiago Tuxtlahuaca y en toda la región de la Mixteca, cuando cumplan las mujeres 60 años, van a tener derecho a una pensión que se llama Pensión Mujeres Bienestar. Me preguntan a veces, ¿por qué solo a las mujeres? ¿Por qué en este caso no a los varones? Y entonces contestamos lo siguiente, a ver, ustedes no me van a dejar mentir. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? ¿Verdad? ¿Quiénes somos las que siempre estamos pendientes del hogar, de la casa? ¿Quiénes llevamos a los hijos a la escuela? ¿Quiénes estamos pendientes que vayan, que tengan sus uniformes, sus cuadernos? ¿Verdad? Claro que tienen que cooperar los hombres, entre todos debemos de cooperar en el hogar, pero las mujeres somos las que principalmente hacemos esa tarea. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos?
¿Verdad que sí? Que si ya se enfermó el marido, que viejito te voy a llevar al doctor, que estás malito, ¿verdad? Llegamos a los 60 años, ya los hijos ya crecieron, y ahora ¿quién cuidamos? A los nietos, ¿verdad que sí? Yo también tengo mi nieto que también cuido, no crean que no. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Verdad? A veces ni las gracias, y miren, eso es parte de la historia de México. ¿A poco allá en la independencia no había mujeres que cuidaban de sus familias? Independentistas. ¿A poco durante la intervención francesa no había mujeres que cuidaban a las familias y apoyaban para que hubiera una segunda independencia? ¿A poco en la revolución no estaban las mujeres apoyando, ayudando a los revolucionarios? Pues es parte de la historia lo que hemos hecho las mujeres por nuestras familias. Pues, como no ha habido reconocimiento a ese trabajo, y ahora hay una mujer presidenta, pues ahora vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas, todas las mujeres mexicanas. Y cuando lleguen a los 60, su apoyo a las mujeres. Y cuando cumplan 65, que tengan su pensión universal para el adulto mayor. Así que a las mujeres desde los 60 años. Es un apoyo por todo lo que le han dado al país, a la patria, a las familias. ¡Que vivan las mujeres! Me dijeron cuando entré a Palacio Nacional, cuando llegué a la presidencia, un cómico se quiso hacer muy simpático y dijo: ya llegó un ama de casa a la presidencia, a Palacio Nacional. ¿Y saben qué les dije? Pues a mucha honra soy ama de casa, soy mamá, soy abuela, soy ama de casa y soy presidenta de la República. Y el día que tomé posesión como presidenta, dije: no llego sola, porque estoy consciente que el que llegue una mujer tiene que ver con nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, nuestras madres, y es para nuestras hijas y es para nuestras nietas. Así que no llego sola a la presidencia, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República, todas, aquí juntito estamos todas juntas, gobernando nuestro país. Bueno, ese es el primer programa, Pensión Mujeres Bienestar. El segundo programa es beca universal a todos los niños y niñas que van a escuela pública, a todos y a todas. Este año 2025 iniciamos con secundaria. Todos los adolescentes que van a la secundaria, todas y todos, van a tener su beca. Beca universal, no se va a quedar nadie sin su beca. Y después vamos a ir a la primaria y al preescolar. ¿Por qué hay que dar beca a los niños? Pues porque la escuela representa gastos. No solo es la escuela, sino que se requieren uniformes, se requiere cuadernos, los zapatos de los niños, todo lo que necesitan para ir a la escuela. Y la educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía, no es para los que tienen dinero, es para todas y todos los mexicanos. Así que hay que darle a las familias el apoyo para que no tengan ningún problema para llevar a sus hijos a la escuela. Ya tienen los de preparatoria y seguimos con las becas también para los jóvenes de universidad. Bueno, el segundo es la beca, se llama beca Rita Cetina. Es Rita Cetina porque lleva el nombre de una maestra. Rita Cetina fue una maestra yucateca que hizo un instituto para darle clases a las mujeres en el siglo XIX, porque antes las mujeres no iban a la escuela, no se les permitía o no había la posibilidad de ir a la escuela, y ella hizo una escuela que se llamó La Siempre Viva,
para todas las niñas. Entonces, en honor a esta maestra, le pusimos beca Rita Cetina, en honor a las niñas para que vayan siempre a la escuela. Ese es el segundo programa. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Estamos este mes contratando a enfermeras, enfermeros, médicos generales, para que visiten a partir de febrero todas las casas, todos los hogares de los adultos mayores. Van a recibir por siempre ya y para siempre una visita en su casa, cada mes o cada 2 meses. Va a llegar un médico, les va a tomar sus signos vitales, va a ver cómo están, también a las personas con discapacidad. Ahí si es necesario, si no tiene nada muy grave, pues les van a poder recetar si necesitan algo, y si no, los llevan al centro de salud o al hospital. Y a mediados de este año vamos a empezar a construir junto a los bancos de bienestar las farmacias del bienestar, para que allí puedan recoger sus medicamentos gratuitos. Es un programa de prevención de la salud, para que con tiempo podamos ver si hay diabetes, si hay hipertensión, si hay algún otro mal, para que con tiempo se pueda tratar y no lleguen después con mayor gravedad a los centros de salud o a los hospitales. Se llama Salud Casa por Casa. ¿Qué más vamos a desarrollar? Bueno, estamos trabajando con el programa que se llama IMSS Bienestar, para poder mejorar todos los centros de salud, todos los hospitales, traer médicos, medicamentos. Ya estamos haciendo una compra de medicamentos, una emergente para los más urgentes, y a partir de marzo empiezan a llegar ya bien todos los medicamentos a todos los centros de salud y a los hospitales. Y también con el programa La Clínica es Nuestra. Aquí me dijo que hay un hospital del IMSS Bienestar y es un hospital comunitario. Bueno, ¿qué les parece si al hospital comunitario le ponemos también La Clínica es Nuestra? Para que entre todos podamos ayudar a mejorar, a mantener el hospital. La Clínica es Nuestra es un programa que va a los centros de salud. Se hace un comité de la comunidad, así como ustedes lo hacen acá en Oaxaca, se hace un comité de la comunidad y a la comunidad se le da el recurso para que entre ustedes puedan mejorar al hospital comunitario y además mandar todo el equipamiento que se requiere. ¿Les parece bien? Bueno. Y hospital rural. Bueno, hoy vengo también a darles compartirles otro programa, otro proyecto. Aquí en Santiago Tuxtlahuaca Tuxtlahuaca, eso dije, ¿qué dije? Tuxtlahuaca, dije. Aquí, ¿quién estuvo muchísimo tiempo viviendo? Lázaro Cárdenas, ¿verdad? En toda la Mixteca. Estuvo en sus últimos días ya enfermo, estuvo aquí. Bueno, él hizo una comisión que se llamó la Comisión del Balsas, que trabajó varios estados, y entre ellos particularmente la Mixteca oaxaqueña. Él vivió aquí, incluso en sus últimos días quiso estar aquí, tuvo que venir doña Amalia, su esposa, su hijo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, para que se regresara a México porque ya estaba muy enfermo. Pues
Cuando tomé posesión ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, dije que íbamos a recuperar esa comisión, la Comisión del Balsas, y ahora le vamos a llamar la Comisión el General Lázaro Cárdenas del Río. ¿En qué consiste esa comisión? Y va a empezar en la Mixteca oaxaqueña, en la Mixteca poblana y en la Mixteca guerrerense. ¿En qué consiste? Pues que le di la responsabilidad, ¿saben a quién? Nada más no pudo venir hoy porque lo mandé a otra tarea, pero le di esta tarea al nieto del general Lázaro Cárdenas, a Lázaro Cárdenas Batel, le di esa tarea a él. Él trabaja conmigo como jefe de oficina y él se va a poner de acuerdo con Ariadna, la secretaria del Bienestar, con el gobernador Salomón Jara, con los presidentes municipales, se va a poner de acuerdo con Jesús Esteva, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, con el secretario de Educación, con el director de la Comisión Nacional del Agua, y van a venir aquí a toda la región, como hizo el general, a levantar todas las solicitudes, y se van a quedar aquí, van a estar viniendo permanentemente los 6 años que estemos en el gobierno, para poder recuperar caminos, escuelas, obras de agua potable, todo lo que se requiere en la Mixteca. Vamos a formar cooperativas con las mujeres de la Mixteca para poder también traer, fíjense, muchas cosas que compra el gobierno federal, luego se lo compra a otras empresas y lo podemos hacer con cooperativas aquí en la Mixteca, con las mujeres. Por ejemplo, los insumos para el IMSS Bienestar, las batas de los médicos, de las enfermeras, todo eso pues se puede hacer aquí en cooperativas de mujeres, pero además también recuperar las artesanías, los textiles, la cultura mixteca, todo eso lo vamos a desarrollar. ¿Con qué vamos a empezar? Pues ya se adelantó Salomón, vamos a empezar con todos los caminos los vamos a arreglar, todos. Vamos a iniciar con 5 o 6 caminos de esta región y después vamos a ir poco a poco. Y vamos también a seguir en Oaxaca con los caminos artesanales para poder llegar también a las distintas comunidades, no solamente a los pueblos más grandes, a las cabeceras municipales, sino también a otros lugares, pues para poder mejorar todos los caminos. Entonces iniciamos con los caminos y vamos así en las distintas obras que se requieren. ¿Les parece bien? Entonces hoy podemos darle el banderazo de salida a la comisión del general Lázaro Cárdenas del Río para la Mixteca oaxaqueña. Y yo voy a regresar, no crean que nomás voy a venir hoy, bueno, si me reciben. ¿Sí está bien? Voy a estar regresando para ver cómo va, porque luego pasa, ya me dijeron, va a venir la presidenta y se ponen a tapar todos los baches. ¿Verdad? Va a venir la presidenta, ya están arreglando, limpiando todo. Ahora les voy a caer de sorpresa. A ver, vamos a estar regresando. A ver si Salomón me acepta. Vamos a regresar por lo menos cada 4 meses aquí a la Mixteca de Oaxaca, para darle seguimiento a todo el programa. ¿Les parece bien? Vamos a cumplir. Los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen una misión, una sola, es el bienestar del pueblo de México. Y tienen otra, la defensa de la patria, de la soberanía.
y sepan que llevamos en el corazón nuestra historia, la historia de lucha del pueblo de México, la historia de lucha de los pueblos originarios, la defensa de nuestro pueblo, la historia de lucha de los pueblos originarios, la defensa de nuestro pueblo. Llevamos en el corazón los principios de nuestro movimiento, que dicen no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México. ¡Que viva la Mixteca! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que vivan los migrantes! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Y de esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día. Muy buenas tardes.